Tal jóvenes, en un momentito esperemos que se unan más de los compañeros para comenzar el laboratorio. ¿Cómo ya comenzaron el proyecto 2, la segunda fase? ¿Qué dudas tenés? Hoy vamos a resolver dudas, voy a leer el proyecto, voy a terminar de explicarles el proyecto. Y vamos a Noches, ver los disculpa. archivos. Es que las clases no entiendo bien cómo funcionan las que hay que implementar, las de Image Handler y las BMP Handler. Sí, me imaginé que en eso iban a tener dudas. Va, ahorita les explico. Gracias. Ya terminamos, César. Ya se puede retirar. Vamos, ya les voy a compartir. No, esa es mi cámara. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo, verdad? O sea, sí, se ve. Ok. Sí, es la de la presentación, va, la que dice archivos. Sí, solo le conteste sí por unir. Esa, ok. Va. Vamos a empezar. Hoy vamos a entender los archivos. Yo sé que ustedes ya los han usado, ya los han abierto y así va. Y hoy solo tenemos 39 personas. Ya la tiraron la mayoría. Qué mal. Va. Vamos a ver lo de los archivos. En los archivos existen permisos.
No, ejemplo, les voy a mostrar acá. Cualquier cosa, ¿dónde están los ejemplos de clase aquí? Si yo busco un cualquier archivo, este que dice manifest, que es de texto, le doy propiedades y me voy a seguridad, acá en Windows, me dice quién tiene acceso a este archivo. Y por tener acceso, a veces no es solo de permisos para ver el archivo, porque primero tienen que tener un permiso para ver el archivo y tienen que tener otro, otros permisos si lo quieren borrar, editar, leer, ¿sí? Y si se dan cuenta, yo aquí, si me meto acá a System y le doy a editar, me está diciendo de que los permisos de System son todos estos, ¿no? Eh, sí, yo tengo un usuario que se llama Jorge Monterros que también tiene estos permisos. Y yo, si yo quisiera, puedo editar estos permisos, le puedo dar que me deniegue y yo ya no podría ver ese archivo, ¿sí? Siempre tiene que ser un usuario con más privilegios, se lo puede quitar a los usuarios con menos privilegios o el dueño del archivo, ¿sí? Entonces, voy a... sigamos con la presentación. Siempre que trabajemos con archivos, eh, existe una función que se llama close, que sirve para cerrar los buffers al disco. Recuerden de que el disco trabaja por momentos, en especial los que son discos duros. Cuando todavía no se usaban discos de estado sólido, eh, lo que hace el sistema operativo es ir a traer un pedazo de los archivos y después llevarlos al programa que los está solicitando para cargarlos en la RAM. Entonces, si el disco duro se tarda en responder, tiene que haber una línea de comunicación ahí que diga, sí, estoy contestando, no estoy contestando, y así va. Y así el sistema operativo sabe que el disco todavía le hacen falta bytes por mandar o bytes por recibir si está escribiendo. Entonces, esa conexión, si se queda abierta y alguien más la intenta usar, eh, o puede generar errores, o si el sistema operativo no lo maneja bien, como pasaba en XP, eh, hay daños en los archivos. Eso es lo que pasa cuando ustedes meten su memoria y tienen un archivo abierto. Hay un buffer ahí entre el disco duro y el programa que está usando el archivo. Y si ustedes sacan la memoria, ese buffer no va a terminar de escribir algo a la memoria y por eso se vuelven corruptas. ¿Sí? Daña el sistema de archivos. Pero lo van a ver más en profundidades en la clase de archivos. Eh, entonces, vamos a ver qué son las serializaciones. Serializar algo, que es algo que van a usar para su proyecto, eh, es que vamos, convertimos cualquier objeto en Java, ya sean números, strings, otros objetos, en ceros y unos, ¿no? Que es la unidad fundamental de la computadora. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a escribir un archivo completamente binario de ceros y unos que representa los objetos que nosotros tenemos guardado en Java. Es como que Java venga y agarra todo lo que tiene en la RAM y lo va a guardar a un archivo de texto, ¿va? Solo que en vez de ser texto lo vuelve todos ceros y unos y lo guarda y es un binario. Y nosotros podemos ir a agarrar ese binario, leerlo y cargar todo lo que estaba en ese momento en la RAM para que nuestro programa funcione, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su práctica? ¿No? Es eso, esta presentación dice exactamente lo que les dije. Es un archivo binario en el cual podemos guardar datos. Ahora, ¿con qué? Yo sé que ustedes ahorita que leyeron archivos y escribieron archivos, buscaron en Google cómo abrir un archivo, cómo cerrar un archivo, y copiaron, pegaron y le metieron el string donde iba y así guardamos esos archivos. Pero entendámoslo un poquito más. Ese buffer que les decía que hay entre el disco duro y entre el programa que está usando los archivos, se llama flujo de salidas a disco. Eso quiere decir que es la parte que va a manejar como un handler, que va a manejar las salidas y entradas del disco. Y Java ya nos provee algunos de estos handlers que pues, están programados en C++, ¿no? O en el propio lenguaje de Java. Y en el caso de Java nos provee de uno,
que es File Output Stream, ¿sí? Y este File Output Stream, que lo que nos permite es crear nuestro flujo a disco. O sea, ahí todavía no están leyendo los archivos. Y aparte está el flujo de datos, que es por donde se guardan o quién guarda los archivos. Y para que un flujo de datos funcione necesita un flujo de salidas a disco. Parece que normalmente cuando está uno usando archivos siempre crea dos instancias de saber qué y ahí ya write.printing y lo puede guardar, ¿no? Y ahí está, pero vamos a hacer un ejemplo práctico con el programa de la semana pasada, con las pilas, si se recuerdan. Solo déjenme abrir el main. Vamos a hacer un ejemplo de serializable porque es lo que les va a servir. Lograr el main. ¿Cuál es el main de esto, mucha? Es pila cola. Ok. Em, Java nos provee también de una interfaz que se llama serializable, que es de la librería java.io, que es la que nos... solo le voy a responder a un compañero que quiere entrar a esta, que es la que nos deja em, el, el archivo, que es el que nos permite acceder a los archivos. Entonces, ¿y quién tiene que implementar esta, esta interfaz? El objeto que nosotros queramos guardar. Va. En este ejemplo, empecemos con algo fácil. Guardemos este usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a la clase usuario. Y recuerden que podemos extender las clases o podemos implementar métodos, ¿no? Podemos implementar interfaces. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a implementar la interfaz serializable. La pueden escribir como, entonces, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo implementamos eh, cosas con implements? Implements. Java.io.serializable. O pueden escribir implements serializable y importar toda la librería acá. Y ya, eh, con esto ya podemos guardar este objeto. No hay que escribir nada más, solo agregarle esto, implement serializable. Y ya este objeto puede ser guardado. Ahora, ¿cómo lo vamos a guardar? Eh, Solo voy a guardar este usuario, ¿sí? Le voy a dar clic, 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 y ya está. Le voy a dar, queremos dos métodos, ¿sí? Pongamos un is guardar, o sea, si guarda. Entonces, si hacemos un if de is guardar, me falta el método que está programado en otros lenguajes. Bueno, y este aquí va con minúscula. Entonces, if guardar, ejecuto esta parte, ¿sí? Y en el caso contrario, vamos a en el caso contrario, vamos a ejecutar todo el código que habíamos escrito antes, ¿sí? Entonces, acá y me falta esta variable esa. Okay. Entonces, ¿qué va a hacer este if? Solo es para diferenciar si estamos guardando o estamos cargando datos. Em, para guardar, vamos a usar ahorita este. Y le voy a dar que quiero. Primero lo voy a imprimir. System.out.println 1. Que tendrá este nombre, creo. Get. Que tienen los usuarios, tienen nombres.
Ese nombre, creo que están como privados, ¿no? A ver, démosle para que podamos acceder ahí. Y escribamos nombre punto public. 1.nombre. Y ahorita solo nos debería imprimir el nombre del usuario que vamos a guardar, ¿no? ¿Se recuerdan que en usuario ya implementamos la interfaz serializable? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Crear el flujo a disco. ¿Quién es un flujo a disco? Tenemos la librería file eh, output en stream, que también es de java.i, y le vamos a poner file o new file output stream, y le tenemos que pasar un file o un string, así que le vamos a poner al archivo us.bin, ¿sí? Si se dan cuenta, esto me lo estoy inventando yo ahorita, ¿sí? Y me dio un error que necesita que esté embebido en un try exception, entonces le voy a poner su try. Y su exception no, su try y su catch, ¿no? Aquí es diferente. Y copio y pego esto acá, ¿sí? Va, ¿ahora qué? Vamos a crear un object, el flujo de datos. ¿Cuál es el flujo de datos? Tenemos una clase que se llama object output stream, que esta sirve para serializar específicamente. Pongámosle file o igual a new file, new object, lo mismo siempre, ¿va? Object file stream, y si se dan cuenta como parámetro lo que nos está pidiendo que le pasemos, acá en la documentación dice que hay que pasarle un output stream. Y le podemos pasar este archivo. Y dejo. Porque le puse el mismo nombre. El 2. Y ya con esto podemos escribir en el archivo, en esta variable. Entonces, lo que voy a hacer es que este, este objeto, el object output stream, tiene un método que se llama write objects o write object. Entonces, le voy a dar file2.write. Y si se dan cuenta, puede escribir varias cosas. Va a escribir write y escribir bytes. Con write y mandándole un número, y mandándole más parámetros, que no sé para qué funciona. En el primero tienen que ir datos, en el segundo el offset de entrada y la cantidad de datos. Esto es para mandarle arreglos de bytes. Pero nosotros vamos a usar uno que se llama write object, que lo que nos pide es un object de Java. Y en este caso le vamos a mandar el usuario 1. Y ya, con esto escribiríamos en el archivo, pero recuerden que hay una presentación que siempre decía que había que cerrar. ¿Y qué vamos a cerrar? La salida, que es el flujo de datos, que sería este punto close. Y creo que el otro no hay que cerrarlo porque vamos los dos y ya está. Solo voy a contestar acá. ¿Qué pasa si no se cierra? Lo que les decía, puede dar errores de escritura o puede
volver corrupto el archivo. Cuando un archivo no se puede abrir, a veces puede ser eso, o ustedes pueden ejecutar su programa una vez y cuando lo vuelven a ejecutar puede que no entren, no que no entren, sino puede que el archivo esté bloqueado, porque lo que es el disco es de que dice, bueno, el usuario uno, o sea, el programa Jorge, el programa Pilácola, está usando el archivo use.bin, ¿va? Entonces, si el programa Chrome lo quiere abrir, le va a decir, no, güey, ya lo están abriendo. ¿Sí me entienden? Se comunican y si no lo cerras, eh, es como que lo seguirás usando aunque ya no lo estés usando. O si lo quisieras abrir en otra parte de tu código, eh, igual te daría errores, ¿no? Pero eso es lo más recomendable, es cerrarlo, ¿va? Solo estoy viendo algo aquí. Y este código, según yo, y solo yo, eh, debería de guardar el archivo use.bin. Entonces lo voy a correr. Esperemos que no trae. Ok, no sé quién fue el que escribió null. ¿Dónde hay un print? Ah, aquí. Este print escribió null porque eh, creo que a usuario había que mandarle nombre, ¿no? Ok, aquí pasémosle el nombre porque si no, no los vamos a identificar. String, nombre, y acá le tenemos que pasar un nombre que en este caso va a ser Gabriela. Y acá igual, a este pongámosle así, porque los diferenciamos y se lo vamos a poner a Jorge. ¿Ok? Estos mens. Eh, Voy a probar. Y si se dan cuenta, me sale Gabriela. ¿Sí? Eh, y si yo me voy a la carpeta donde está este archivo aquí en mi computadora, que no sé dónde está, la verdad. Properties y por acá tiene que estar. Eh, se dan cuenta que aquí me guardó el archivo. Un reproductor de video me lo reconoce como que es de ellos, porque es un archivo binario, pero si yo le doy clic derecho y le doy a abrir con bloc de notas, se dan cuenta, eh, medio es entendible, ¿ah? Porque Java lo que hace es guardar como que el tipo de dato y lo que tiene, ¿sí? Pero esto Java lo hace automáticamente con la implementación de serializable. Entonces, lo único que nosotros nos tenemos que preocupar es por hacer esto. Ahora, si yo aquí cambio este if a false, si ejecuto mi programa, lo que va a hacer va a entrar acá, ¿no? Que nos debería imprimir todo, ¿no? Le cambio el nombre al usuario. Y en ningún momento imprimo la pila, ¿no? Es que hicimos una modificación para que cada uno tuviera su propia pila, ¿no? Y, ejecutémoslo y revisemos el archivo de Daniel.txt. Yo creo que ya se ejecutó y yo voy a revisar este archivo. Está abriendo y aquí está. Si se dan cuenta, este label era de esto, del usuario uno. Uh-huh. Va. Entonces, lo que podemos hacer para comprobar es que agreguémosle estas dos cosas al usuario uno. Eh, Al usuario uno solo pongámosle en pila sin guardar. ¿Está? Pila uno
pila 1, pongámosle sin guardar. ¿Sí? Y lo voy a volver a ejecutar, pero con esto en Chrome, ¿sí? Para que me ejecute este pedazo de código. Y acá ejecuto esto y en teoría ahorita nos guardó todo esto. ¿Va? ¿Por qué guardó esta pila? Porque yo aquí en usuario tenía un atributo pila, ¿va? Y solito lo serializa. Y como podemos ver, la fecha de modificación, no, ahí hubo un error. Ahí hubo un error porque, eh, porque eh, ahorita que lo intenté guardar, no lo guardo. Y miremos qué excepción tiró. No la vi porque, eh, eh, sí, cabal, pero ahorita les quiero explicar. Va, este pila a cola no es este get message que hice acá. Si se dan cuenta, esta variable e tiene un montón de métodos, entonces podemos llamar al get eh, stack trace. No, pongámosle get counts, porque get message, si se dan cuenta, no nos devolvió nada. Hagamos esto y busquemos el método que se llama pintar la. Hay uno que pinta toda la pila de. Creo que es este punto to string. A ver si funciona. Que nos pinte toda la pila de ejecución. Pero el error es de que al momento de que intenta guardar esto, la pila, eh, se da cuenta de que no es un objeto serializable. Entonces, lo que hay que hacer es serializar todos los objetos que estén dentro del usuario. E.print stack. Según yo, sí era así, mucho. Si fue lo que escribí, solo así. Sin el. ¿Vamos? Ah, punto print, no get. Okay. Punto print, ok, gracias mucho. ¿Y qué dice? Oh, solo es un método, no hay que pintarlo. ¿Vieron por qué sirve la documentación? Eso. Okay. Y si se dan cuenta, el error dice pila codo, pila nodo no serializable. ¿Va? Y nos dice desde dónde ocurre el objeto, el error. Entonces, lo que pasa es de que pila cola, pila, no es un objeto serializable. ¿Cómo lo arreglamos? Dándole implements serializable. ¿Vale? Y ese error es porque es un java.io serializable. Java.io serializable. Okay. Voy a copiar esto y ahora cuando intentemos guardar la pila cuando intentemos guardar la pila, lo que nos va a dar error va a ser esto. Primero, de que el nodo, que es otra clase, no implementa serializable. Entonces, me voy a ir a nodo y le voy a agregar esa parte, que sería implements, expresión, implements. Y con estas dos modificaciones, nuestro programita ahí todo debería funcionar, sin dar error. ¿Ok? Hoy sí. Vamos a ver. ¿Por qué no estoy extendiendo la estructura de datos? Porque, si te das cuenta, no hay nada que se llame estructura de datos en. Va, ya ves. Aquí el error en usuario era de que pila, la clase pila, no era serializable. Entonces me voy a pila. Yo sé que pila extiende estructura de datos, pero ¿qué significa extender? Significa que va a tener los mismos atributos y mismos métodos, ¿no? Entonces lo único que hace Java por atrás es agregarle los métodos. O sea, los tiene, pero no los tiene estructura de datos, sino al final de todo los tiene pila. Eh,
porque eso se maneja en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución, pero es algo que van a entender en cursos después. Pero solo tenés que serializar lo que esté en, guardándose como atributos en la clase. Ahora, si estructura de datos acá tuviera algún otro método que no fuera nodo, tuviera, digamos, otro usuario 2 ¿va? O maestro o algo así, eh, ese también se debería serializar porque lo heredó pila, ¿sí? ¿Capich? Jorge, ¿Qué? sí, es que mi duda era como estructura de datos, ya implementa el serializado, no, eso no lo jala la pila de una vez, o sea, siempre hay que volverlo a implementar. Ah, no, yo creo que tenés razón. No, lo que pasa es que no recordaba, pero sí, sí, tenés razón. No recordaba que estructura de datos lo hacía. Entonces sí, solo por eso fue que el error solo era en nodo. Ah, sí, es que yo no lo volví a implementar, ¿va? Sí, cabal, sí, tenés razón. Sí, igual funciona. Pero yo no me recordaba de que estaba extendiendo. Ahí estás. Y si te das cuenta ahorita, si se dan cuenta ahorita, fue la última vez que guardó. Ahora vamos al programa, solo para mostrar que funciona. Y acá en vez de cargar a este usuario, lo que vamos a hacer es abrir el archivo. Y para eso tenemos que escribir, bueno, hagamos que el usuario 1 sea igual a null, para empezar. ¿Sí? Y ahora escribo try, pulso catch y voy a escribir el código adentro. ¿Por qué escribo try catch? Porque voy a abrir un archivo y eso nos puede dar errores. Y es más, Java nos obliga a hacerlo. Exception lo de siempre. Voy a hacer un print punto, punto print punto print para imprimir errores. Punto r punto print, para que se me decía súper cool, que salga en rojo. Y, y ya. Entonces, ¿qué vamos a escribir dentro del try? La carga del archivo. ¿Y qué necesitamos? Un file. Primero necesitamos el flujo a disco y ahora no vamos a escribir, sino vamos a leer. Entonces, en vez de ser output, va a ser input. Entonces, file input. Eh, Recuerden que esto ya está implementado por Java. Entonces, es súper fácil. Es input stream. Y pongámosle file n, y n igual a new file stream y le pasamos el nombre del archivo que queremos abrir. En este caso sabemos de que nuestro dato está guardado en just.bin. Y necesitamos el flujo de datos, que lo vamos a hacer igual con un object. Ahora, en vez de ser input, igual le ponemos, en vez de ser output, igual le ponemos input stream. La librería de java.io y ponemos in igual a new eh, object input input stream y le pasamos este, ¿sí? ¿Cómo se haría normalmente sin tanta cosa? Copiamos esto, lo reemplazamos por esto, ya tenemos nuestro código en chulis, ¿no? Bueno, y ahora le podemos dar, podemos escribir, así como el otro tiene métodos para guardar, este los tiene para recuperarlos, ¿no? Entonces, podemos escribir qué queremos. ¿Qué queremos? El usuario. Entonces, 1 sería igual a la variable in punto read. Y según yo debería tener un read object. Aquí está. Y nos debería de dar el objeto. Ahora, aquí dice, si se encuentra el error, dice incompatible type.
que no puede convertir un objeto, un object a usuario. Entonces ustedes saben de que esto se resuelve casteándolo, nada más. Poner usuario y ya es un usuario. Y si todo funciona, el archivo Daniel se debería describir con estos datos, ¿sí? Y le voy a cambiar esta variable a false. Probemos a ver si no se muere. Ok, aquí hay dos tries, los dos estoy implementando. Funcionó. Tenemos el archivo y aquí está. En pila sin guardar, que fue lo que escribimos y guardamos acá. ¿Sí? ¿Dudas con la serialización? Han escrito varias cosas, mucha. Si pueden, mejor abran el micrófono. Sin input, pero no ver la estructura de datos y implementar la serialización. En el caso de y de punto close, se cierran los dos. Simón, siempre cierren sus cosas, ¿verdad? En este caso, eh, cuando yo le di acá in.close, solo con este cerraría el que le pasé. Es que se resolvía con una simple búsqueda de cómo serializar. Y la verdad está planificado hasta ahorita, así que lo siento, jóvenes. Entonces eso sería pues la clase de serialización de archivos. Es una super clase rápida para no quitarles mucho tiempo. Y les voy a explicar lo de la fase del proyecto. Solo déjenme buscar documento. Puesta 2. Es esta. Bueno, la fase 1 era la de la biblioteca, así que me imagino. ¿Qué pasa si no le pones extensión a un archivo? Pues no sé, vos siempre se les coloca. Yo creo que por regla de Windows debería tener la extensión. Sí, sí, sí funciona. Pero cosas raras, vamos. Porque si se dan cuenta, así es como funcionan las extensiones, ¿va? No es algo. Cualquiera puede crear su propia extensión, ¿no? Pueden hacer su extensión .popo y ya. Va, esta parte es la que entregamos ahorita. Y aquí, el editor. Me imagino que es donde tiene más duda. Voy a abrir los archivos que les envié. Serían estos 3, si no estoy mal. Okay. No quiero. Bueno, entonces imagínense que están acá. Editor. ¿Qué puede hacer el editor? Tiene estas funciones. Usted selecciona una imagen, no importa de dónde. Yo aquí le coloqué una ruta. Entonces usted le dan clic de seleccionar. Obviamente tienen que abrir un file chooser y ya con eso pueden escribir esto. Y el usuario puede seleccionar qué tipo de conversión le va a hacer. Si JPG, BMP e inversa. Copiar su JPG a otro. Está bien si le pongo dos combo box, uno para categoría y otro para imágenes. No, en esta parte específicamente no necesitas tener datos en el programa. Entonces, lo que tiene que hacer aquí es seleccionar una imagen cualquiera, no seleccionar de otro lugar. Tiene que seleccionar de cualquier lugar. No es nada con la biblioteca, solo una imagen. Entonces, obviamente estos clics deberían ser combos, ¿no son esos? De selección, que le dé clic y quedaría marcado. Sí, radio, ahí está. O el otro que es cuadradito, que hace lo mismo, o un switch de teléfono, lo que quieran.
que lo que me dice es que va a hacer esa función, ¿no? Y al darle a ejecutar, deberían de funcionar, deberían ejecutarse estas. Pero para cuando ustedes le den el botón ejecutar, em, hay una restricción que dice que tienen que usar el JPG Handler, ¿sí? Si ustedes no usan ese JPG Handler, igual van, así como en esta parte habían restricciones, eh, igual van a tener algún bajar, pues se les dirá bajar puntos, ¿va? Pero esa clase, JPG Handler, es algo súper simple, ¿va? Em, que era, lo único que hace esto es obtener el nombre de la clase, que eso solo lo quiero yo para ver el debug. Va a decir que está leyendo la imagen y como es un image handler, yo sé que puedo eh, saber el nombre de la imagen. Después lee el archivo, convierte el archivo y ya. O sea, ¿ustedes qué métodos tienen que implementar cuando implementen esto? Estos de que están acá, ¿sí? ¿Qué línea tuviste que comentar? Decime cuál, por favor. Porque aquí no hay nada mal, según yo. Suma esto, print, lee la imagen. O sea, mira, pues, esto llama a la función getFileName. GetFileName es un string, no debería haber error. Eh, llamar al objeto, llamar a... No. ¿Me escuchas? ¿Sí? No, no, creo que no. Sí te escucho. No. Hola. No. Hoy sí ya no te escucho. Lo que es de tu micro. Hay vida inteligente aquí. Ok. Le dio miedito y se fue el compañero. Él le va a poner cero, no se preocupe. Va. Entonces, les explico. Si se dan cuenta, este método getFileName lo que me retorna, y es más, ya está implementado, es un string que es el handler file name, que es una variable acá, que está acá, protegida, que solo es la ruta al archivo, nada más. Readfile, lo que los va a ayudar a ustedes es leer el archivo. Y cuando ustedes lean su archivo, esto ustedes lo tienen que implementar. ¿Sí? Aquí estaban bytes, pero eh, van a poder usar lo otro que les dije, así que no importa. Y tenemos, entonces, en esta función, ¿qué hacen ustedes? Leen el archivo. Y hay más cosas de debug en proceso de leer la imagen para que se mire bonito, generando imágenes, bla, bla, bla. Y vuelven a llamar al objeto eh, generate files. Y lo que van a hacer es, en este método, generar los archivos. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Llamar varias veces al método estático de JPG Handler, o Handler. ¿Cómo lo van a llamar? Eh, lo voy a implementar acá, rapidito. Voy a borrar todo esto hasta acá. Dejemos solo el main, va, para que no nos confundamos. Ah, les voy a mostrar, dice estoy en la otra. Y voy a agregar Java class que se llama, ¿cómo se llama? JPG Handler. Y voy a copiar y pegar este código. ¿Sí? Sí, hace falta image handler, así que lo voy a agregar.
New Java class. Pero obviamente ustedes tienen que copiar y pegar los archivos, ¿no? Si no me van a hacer trampas, así. ¿Okay? Y voy a copiar este archivo. Está acá. Que me irá a pedir un java.io. Ok. No tiene problemas, sí, no tiene problemas. Ahora, imagínense que ustedes van a crear la clase ustedes van a crear la clase que nos hace el blanco y negro, ¿va? Entonces, a esa sí le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Entonces va a llamar BL, ¿va? Doble blanco. Enter. La clase lo que va a hacer va a extender de lo que dice en el proyecto. Bien. Image handler. ¿Sí? Y si se dan cuenta de una vez me dice, güey, tienes que implementar todas sus cosas, ¿no? Entonces le dan implement al abstract methods. En read file, lo que ustedes tienen que hacer es ir a llamar el archivo BMP. ¿Sí? ¿Y qué me hace falta? Okay. Se recuerdan que se construye con file stream, ¿no? Ustedes acá tienen que llamar al archivo JPG. Sí, al JPG, al archivo JPG. Pero recuerden que eso lo pueden hacer con la clase BMP Handler Copy. ¿No? Pues sí. Que, bueno, aquí van a tener los bytes. Entonces ustedes con qué van a leer la imagen, con este, ¿sí? Y es más, acá ya estaba. Y la imagen queda en esta variable, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen que modificar. Y el general files lo que hace es guardar la imagen general, que es más, ya está implementado. Eso es lo que ustedes tienen que implementar acá. Creo que sí le tienen que hacer un par de modificaciones, pero no va a ser tanto. Ahorita no lo tengo tan claro. Ese, ¿sí? Leer el JPG, manejarlo con el PMP copy y bueno, eso sería en la parte de real file, ¿no? Y en la parte de generate files, lo que tienen que hacer es hacer la modificación. No, es que yo creo que el BMP solo es un ejemplo, mucho. Porque eso ustedes lo tienen que implementar, vamos a ver. Yo aquí lo escribí bien, va. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es solo leer. Jorge, ¿Qué? Decime. entonces, lo que yo entendí es que, según el radio, lo que seleccionamos, ¿verdad? Tiene que crear una instancia de esa clase y esa pasarla al método de JPG Handler para que ahí se completó. Sí, cabal. Así tiene que ser. BMP Handler. Solo estoy viendo eso para explicárselos. ¿Qué es lo que les describo acá? De que tienen que implementar sus métodos abstractos y la generación de archivos. Entonces, cuando ustedes le den al botón ejecutar, digamos que pues, este método es el ejecutar. Ustedes lo único que tienen que hacer es crear un image handler. Obviamente ahí tienen que tener un ciclo o comprobando con un switch o algo así, ¿no?
image handler. Ponle J igual a new, y pues aquí sí sería blanco, sería lo que quieren hacer. Aquí iría el nombre del archivo. Ustedes para ejecutar esto, cuando le den clic al método de ejecutar, lo que tienen que hacer es llamar al, al método de JPG handler, JPG handler, punto, un handler, y le pasan un handler, que sería esta, ¿sí? Esto lo hice para que ustedes entiendan programación orientada a objetos, ¿no? Aquí solo me dice que esto tiene que estar dentro de un try catch. Es el error. Y si yo lo ejecuto no debería haber ningún problema. Y si se dan cuenta, me mandó a llamar pila cola blanco es esto. ¿Mm? Es esto, donde yo ponía el nombre de la clase que estoy ejecutando. Leyendo la Disculpa, imagen. Jorge. ¿Qué? Con el botón solo deberíamos de poner en ejecutar, ¿verdad? Según los que estén marcados, ingresar en el image handler, el IMGH, la ruta de la imagen, ¿verdad? Y con eso se correría. Ah, sí. Solo, gracias. En la calificación exactamente eso es lo que yo voy a hacer. Voy a cargar un archivo, la voy a reejecutar y voy a leer la consola. O sea, esto no lo cambie. Voy a leer la consola de que todo esté bien, ¿va? Y reviso el código que le estoy ejecutando con el image handler, pero así de rápido y fácil sería, porque lo tienen que hacer así. No es como lo podrían implementar así, no, lo tienen que hacer así. Pues si se dan cuenta es súper fácil y les ahorra tiempo. Cabal, eso estaba viendo ahorita. El BMP creo que se los puse como ejemplo, fíjate. Em, Creo que todavía hace falta agregarle algo. Creo que es el guardar. ¿Qué es lo que hace ese BMP? Ahorita lo vamos a resolver. Mira. BMP, handler copy, voy a buscar. Aquí está. Miren, pues, acá está. Este es el flujo que les hablaba la vez pasada. Leer la imagen en JPG, convertirla a BMP, crear una copia de la imagen BMP, utilizando la clase que se le provee. ¿Cuál es la clase que se les provee? Esta clase. Y después esa copia la van a tener que eh, ya guardar, ¿va? Que ya convertirla a JPG con su convertidor, obviamente, de JPG a BMP. Bien, el proyecto está largo. Está largo, largo, largo. O sea, si no lo empiezan a hacer ahorita, no creo que lo terminen. O sea, parecen pocas cosas, pero sí es bastante. Al final las restricciones de que lo manejaran todo en bits, en bytes, las quité porque sí, yo lo intenté hacer y es un poco complicado. ¿Cómo va a calificar el proyecto 1? Estoy esperando a ver quién la tira para empezar a calificar mucho. No es broma, la verdad es que yo he tenido muchas cosas que entregar, mi tesis y así, y no he podido calificar. Entonces, pero estos días, esta semana, comienzo y llegue, me tardo como un día y medio en calificar todos. Y igual les voy a poner un Excel, como les puse a los que no les había calificado la otra. Y apuntan sus carnets para los que siguen y así solo califico a los que siguen. Tengo una duda en la otra parte del proyecto, la del convertidor.
Ajá, decime. Si querés abrir tu micrófono y hablábamos, porque no es fácil. Me disculpa, mira, en el text area que está ahí, literalmente tenemos que poner la consola ahí o nosotros tenemos que poner lo que va a ir ahí, o sea, lo que se procesa, o tenemos que poner literalmente la consola ahí. No. Ahí vos escribís así como. Ese textaria solo es un textaria, vos, que entonces vos lo vas a llamar como como consola área, ¿va? Entonces pones consola área punto append y le escribís, estoy ejecutando JPG BMP, estoy ejecutando JPG así, con la imagen tal y tal. Solo es como un debugger, pero ustedes lo hacen. Ah, va, gracias. Para lo que tienen que usar hilos acá es para dos cosas, ejecutar en paralelo y que esta barra funcione. Esta barra voy a ver que funciona, así que funcione bien porque pues va a ser parte de calificación de hilos, si no solo van a tener la mitad. Jorge, entonces ahora sí podemos usar Buffered Image y AWT.color y todas esas librerías. Sí, de plano, si no, no les va a dar tiempo. Va, gracias. Pero tampoco, escúchame, tampoco pueden usarlas en todos lados, por ejemplo, solo para leer los archivos y convertir los colores, ¿va? No voy a dejar que hagan las modificaciones, porque me imagino que esas librerías tienen un punto image, punto, que sería tu black, va. Sí, entonces no. Pues, o sea, como yo ya lo llevaba hecho, ¿va? Pero cuando dijiste lo de los bytes, borré, ¿va? Pero o sea, yo no hacía ningún método así, ¿no? Que iba obteniendo como que el rojo y todo eso, ¿va? Ajá, va, sí, eso sí, va, o sea, sí pueden obtener los colores así, pero ustedes los modifican y los vuelven a guardar. Y suponete para cuando hay que rotar las imágenes, también podemos usarlo así. Es que yo igual lo hacía con eso, ¿va? Solo cambiaba Sí, de posición. Ajá, sí, solo sería de modificar la matriz de colores y ya. ajá. Bueno, gracias. Ahí es un for doble, haces una copia for doble y los de un lado los pasas al otro y ya. Bueno, Jorge, gracias. Bueno, entonces yo creo que ya, hora y media, pues ya di todo mi laboratorio, muchas lo siento. ¿No me tienen alguna otra duda? Disculpa, pues me quedé igual con lo del BMP Handler. Entonces, ¿eso hay que utilizarlo o no? No, O- o sea, sí, no. Sí, o sea, si te das cuenta está en el flujo, pero mira el flujo. Ajá. Para el primer botón, no. Eh, o sea, lo utilizas acá, vamos, en copia. Pero me pregunta, ¿lo que se modifica es la JPG o el BMP? Lo que ustedes tienen que modificar es BMP, porque esa era la idea que lo hicieran con bits, va, pero porque les quité esa restricción, pero igual lo tienen que seguir haciendo con la BMP, porque o sea, el BMP es como toda la imagen descomprimida, se podría decir, de todos los píxeles. Entonces ustedes pueden ir en la matriz, píxel por píxel, modificándolo. Ajá. Cosa que en JPG no, JPG está comprimido y ellos agarran como 3 píxeles parecidos y dicen, ellos hacen sus métodos, ¿verdad? Para escribir la imagen. Pero igual la que tienen que modificar va a ser la BMP. No es tanto lo que les agregan, pero La BMP, esa no se exporta para nada. no. eh, si te das cuenta, eh, sí, haces la copia y la que modificas es la copia. Y ya después la copia la convertís en JPG. Ok. Ya, una pregunta, entonces en cada clase en donde convertís a blanco y negro, sepia, ahí siempre tienes que hacer para pasarlo a BMP o hay que crear una clase aparte para convertir. No importa, José. Por eso la conversión de BMP realmente ahí la podrías hacer fácil con el BMP Handler. ¿No? O No, está bien. sea, así solo haces el BMP Handler y ya.
y lo mandas a ejecutar y ya. Esta clase, la clase de editor ya no va nada ligado a biblioteca, entonces no hay nada que ver con usuarios. No, la parte esta del editor no tiene nada que ver con los usuarios. Si te das cuenta, eso es porque así les puedo calificar esto, ¿sí? Y Una ya cosita también después con eso. tienen puntos por otra cosa, ¿va? Que sería poder manejar la serialización y los hilos, porque esto ya estaría calificado. En la parte del editor tienen que ser al mismo tiempo los mismos efectos que pongas o es uno por uno. No, puedes poner todos, porque los puedes marcar todos. Si te das cuenta, no es un combo box no es como un combo box que elija cuáles son, va, sino es Es que lo había todos. pensado con un botón que se aplicara dependiendo cuál fueras presionando. No se No, resalta la imagen, porque, pero se va aplicando uno sobre el otro. No sé si así o no. no, o sea, esto es un label, vamos. Ajá. Y los que ejecutan, los que mandan a ejecutar son estos tres botones: ejecutar en paralelo, ejecutar en secuencial y ejecutar en LIFO. Mm, Gracias. Jorge, yo tengo una duda, pero es sobre el, el diseño de la interfaz gráfica del editor. Cuando le damos seleccionar la imagen, digamos, abrimos la imagen y la seleccionamos, debemos de mostrar solo la dirección de la imagen ahí, o sea, sin mostrar la imagen en Ujú. la interfaz gráfica, y luego cuando la copiamos, por ejemplo, hagamos una de rojo, verde, azul y sepia, esa imagen la debemos de guardar ¿en dónde? ¿En una carpeta nueva o en un archivo Una nuevo? nueva carpeta ahí en su propio proyecto. O sea, ustedes hagan carpetas ahí adentro de su proyecto que sean como copias pero el formato del nombre creo que se los da la clase BMP Handler. Porque si la miran acá, por ejemplo, la copia, le tienen que agregar copia guión bajo, si no estoy mal. Ajá, mira, la imagen que creas es copy guión y el nombre de la imagen, ¿no? Gracias, Jorge. Jorge, Jorge, disculpa, mira, Ujú. las imágenes que generamos en el convertidor, ¿esas también se tienen que guardar en los usuarios y en sus categorías o solo se guardan en las carpetas? No, eso sí, ya son las carpetas. Men. Ah, va, está bien, gracias. Ujú. Yo creo que este semestre no va a contar con repitencia, muchachos. Tranquilo. Mira, una pregunta. Ajá. Digamos, vos en la segunda parte que hay que entregar, si te das cuenta, hay que cargar la categoría. Entonces, si la categoría tiene 5 imágenes, se aplica lo que selecciones a las 5 imágenes. ¿En dónde? Acá. Ajá, ahí, que solo Ajá, cargar. sí. Ajá, exacto. O sea, yo elijo un usuario y elijo su categoría. Y si la categoría tiene 30 imágenes, las 30 se pasan a la cola de procesamiento. Y a las 30 digamos, seleccionas 2 opciones, a las 30 van las 2 opciones. Ajá, entonces yo selecciono copia JPG y modificar imagen y le doy a ejecutar paralelo. Y funciona. Las 30 se ejecutan en paralelo. Se crean 30 hilos que ejecutan eso. Pero si te das cuenta es súper fácil, ¿va? Porque es un for que recorra todo lo que está ahí, que llame al método image handler, nada más, vamos. Y ya. Ah, va, buena onda. Si tu compu no soporta tantos hilos, probalo con dos o tres, vamos. O sea, me imagino que vos me estás hablando de los núcleos. No, eso lo hace el sistema operativo, vamos. Aparte, no te preocupes por eso, igual no voy a cargar 30 imágenes y aparte lo voy a hacer en mi compu, entonces voy a saber más o menos cuántos hilos puedo generar. Mira, ahí en la parte del editor también se deben de poder seleccionar varias opciones o solo una opción. En la parte del editor es igual, porque si te das cuenta lo que hay es un botón para ejecutar, no un clic en cada uno de ellos. Por eso establecí así ventanitas bonitas. O sea, el que ejecuta todo es este, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar todas las opciones y darle a ejecutar y me debería generar todas las imágenes. Ah, bueno, gracias, Jorge. Déjenlas.
todo lo que generen, déjenlo. Porque así puedo calificar que sí lo generaron en la carpeta. Entonces hoy sí creo que ya con eso estamos. Voy a dejar de grabar para las